Buenos días, un domingo más, aquí estamos para estudiar un personaje de la Biblia. Esas personas que actuaron responsablemente y de las cuales podemos aprender aspectos, maneras de enfrentar circunstancias que pueden servirnos en la práctica en nuestra vida diaria. Hoy quiero traeros un personaje muy interesante, un personaje que encontramos en el libro de Hechos, un pichichi de la predicación. El personaje es Apolos, un judío que había vivido fuera del entorno de Jerusalén, del entorno de Palestina, de Judea. Había vivido en Alejandría, un entorno de Egipto, un entorno mucho más pagano, en fin. Pero, sin embargo, un hombre al cual instruido había llegado el Evangelio, aunque todavía había muchas cosas en su vida que tenía que limar. Algunas cosas así generales que luego entraremos un poquito más en detalle, ¿vale? Él aparece por primera vez en el libro de Hechos, en el capítulo 18, y en el versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Se cree que aproximadamente en el año 54 viaja a Éfeso. Enseña valientemente en la sinagoga, aunque le faltaba una comprensión interesante, porque él conocía el bautismo de Juan, como veremos después en el versículo 25. Eso significa posiblemente pues que Apolos había predicado el arrepentimiento de los pecados, así como Juan el Bautista lo hacía, y que incluso puede que haya oído hablar acerca de Jesús de Nazaret, pero esa magnitud de todo lo que significaba Jesús con su muerte y su resurrección aún quedaba ajena a él. Así que necesitó a esos amigos de Pablo, Aquila y Priscila, que amablemente y de una manera tremenda, como le toman aparte, como le enseñan y le ayudan a tener una mejor comprensión de la Escritura, hacen de él un hombre relevante en esa formación de las primeras iglesias. Dios le usó como un apologista tremendo y efectivo en la extensión del Evangelio, como lo veremos en el versículo 28. Viajó después a la región de Acaya y eventualmente llegó a Corinto. En Hechos 19:1 lo vemos, donde Pablo después, posteriormente, en las epístolas a los Corintios, el capítulo 3 y en el versículo 6, dice que él regó, hizo crecer. Es importante esto cuando se estudia Primera de Corintios, porque Apolo, con sus dones naturales, con su formación, había traído a seguidores de la iglesia. Era una persona elocuente y había una admiración que iba más allá de lo que correspondía con un maestro. Y abordando todo este tipo de favoritismos, encontramos el capítulo 3 de la epístola de los Corintios, donde Pablo tiene que plantar algunas de las bases. La última mención que hay de Apolos lo encontramos en el libro de Tito, en el capítulo 3 y en el versículo 13, que dice: a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Así que la última mención está rumbo a Creta, a esa isla donde estaba Tito. En ese momento, Apolos es considerado como un colaborador y como un amigo de Pablo. Así que a Apolos, un personaje que vamos a desgranar un poquito lo que vemos en el capítulo 18 del libro de Hechos acerca de él, de cómo obraba, de cómo se comportaba. Muy interesante. Hay algunos que dicen que él fue el autor de Hebreos por esa elocuencia que él tenía, pero en fin, esto es una leyenda urbana que no se puede ni probar ni desmentir. Un hombre culto, un hombre celoso por el Señor, un hombre con talento para la predicación, un buen maestro, un buen maestro. Apolos,
un hombre brillante, brillante, que necesitó ser instruido. Pero vamos a ver algunas cosas que menciona acerca de su persona. Comienza el versículo 24 diciendo que es, perdonadme un segundo, que voy a mis notas, que era una persona elocuente, un varón elocuente, dice el versículo 24. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera como hablaba, que la manera como discurría su pensamiento, tenía convicción frente a los que le escuchaban. La gente cuando escuchaba hablar a Apolos decían, entiendo lo que dice, está hablando con coherencia, hay orden en su predicación, era un comunicador de primera. Esta facilidad de hablar bien, de poder expresar las ideas correctamente, no es un sustituto del poder espiritual, de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Esa habilidad de expresarse de forma lúcida es necesaria en un predicador y en un maestro. Tú no puedes decir que Dios te ha dado el don de la enseñanza si no eres capaz de poder enseñar con lógica, con orden, con elocuencia. Y eso no está reñido con el don espiritual, no lo está. No cualquiera puede enseñar o cualquiera puede predicar, son dones que el Señor da. Y eso no quiere decir que cualquiera que puede hablar correctamente o tiene elocuencia porque ha predicado, porque ha estudiado cualquier otra carrera secular o cualquier otras artes, es capaz de poder comunicar las verdades espirituales, porque la verdad espiritual viene dada por el Señor. Pero hay que trabajar la capacidad de comunicación. Decía el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables que pudieran ser entendidas por el pueblo. Elocuente a veces figura en algunas traducciones como instruido. Los conocimientos, hermanos, de por sí no capacitan a uno para el pueblo de Dios. Hay gente que puede conocer muchos datos, muchos informes, muchos versículos aún de memoria, pero eso no quiere decir que está calificado para ser un maestro o un predicador, porque esos son dones que el Señor da. Pero de la misma manera, una persona que dice que es una persona que tiene un determinado don, tiene que ejercitarlo y trabajarlo y disciplinarse en el desarrollo. Yo no puedo llegar delante de vosotros y decir, a ver qué me dice el Señor para comentaros, y abro la Biblia. A ver, porque eso lo único que demuestra es que soy una vaga y que no hago mi trabajo y que no trabajo con diligencia y que no gasto el tiempo en estudiar y en trabajar. Ya conocéis la anécdota, el que abrió la Biblia y dijo, a ver, Señor, ¿qué quieres? Y leyó y fue y se ahorcó. Dijo, no, esto no. Y volvió a abrir y leyó, ve y haz tú lo mismo. Y dijo, no, esto tampoco. Y volvió a abrir y dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, no podemos jugar con esas cosas. A veces, hermanos, he escuchado algunos en cuanto a prepararse, a estudiar, a trabajar, a profundizar en la escritura. Bueno, los seminarios. Bueno, tanto estudiar. Bueno, tanto leer. ¿Sabes quién suele decir eso? Los ignorantes, los vagos, los que no quieren pagar el precio. La elocuencia, el poder predicar, el poder enseñar, como hacía Apolo, requiere trabajo. Así que no menosprecies para nada el trabajo de prepararse, ¿vale? Es verdad que Dios puede usar gente de diferentes entornos. Usó reyes y usó pescadores. Tienes a gente culta como Apolos, como Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros, pero tienes a gente sencilla, como Pedro, como Juan, como Amós, que era boyero, en fin, todas estas cosas, ¿no? Interés es lo que el Señor demanda de nosotros. Dice que era poderoso en las Escrituras.
Uno no domina ampliamente la palabra de Dios por ser elocuente, sino por humillarse delante de la palabra y buscar al Señor de la palabra. Tengo que comer cada día de la palabra. Tengo que alimentarme de lo que Dios quiere para mí. Por eso la importancia de leer la Biblia. Por eso estos programas fantásticos que nos ayudan a leer la Biblia en un año. El programa que tenemos en la iglesia de Permanecer es fabuloso. La palabra de Dios había saturado su mente y había saturado su corazón. Porque esto no es una cuestión de, bueno, a ver qué me revela el Señor. El Señor ya nos ha revelado a través de su palabra lo que quiere para nosotros. Así que hay que buscar en su palabra y buscar lo que Dios quiere para nosotros. El celo por estudiar la palabra. ¿Cuánto deseo hay en ti de estudiar la palabra? ¿Cuánto inviertes en tu día para leer la palabra, para conocer al Dios de la palabra? Eso te dará una línea de cómo está tu interés y tu celo. Dice también que era instruido en los caminos del Señor. Viviendo en Alejandría, sabiendo lo que era la época, sabiendo que había allí muchos libros, los rabinos, los libros de Moisés, los profetas, habrá conocido muchos criterios acertados de quién era el Mesías, de lo que el Mesías iba a venir y de lo que el Mesías tenía que hacer. No hay atajo en la vida para ser poderoso en las Escrituras más que leer, más que estudiar y gastar el tiempo, dedicando el tiempo que requiere para poder conocer al Señor. Por eso me encantaba esa iglesia, los de Berea, ¿recuerdas? Porque ellos eran sabios en las Escrituras y examinaban todo a la luz de las Escrituras, como decía el salmista, me encanta, que meditaba en la ley del Señor de día y de noche, que estimes la palabra más que cualquier otra cosa, de espíritu fervoroso. ¿Qué quiere decir esto? Que su espíritu estaba cautivado por lo que creía, que estaba cautivado por ese Señor de la palabra, que venía acompañada de calor en sus palabras, que sus intervenciones no eran secas, no eran frías, no eran indiferentes, que sus palabras comunicaban convicción. Convicción, una convicción profunda, una convicción preciosa. Ese celo hervía, es la idea que tiene la palabra original, que hervía, no por ser una persona elocuente, no por ser una persona con conocimiento, tenía que ser una persona sin entusiasmo, tenía que ser una persona fría. No, de ninguna de las maneras. Él no daba discursos a un pueblo con las manos metidas en el bolsillo y bueno, pues bien, pues no que va. Él ponía todo su corazón en lo que decía y en lo que hacía. Era celoso del Dios de la palabra. Celoso. Como decía el Salmo 41:1, que su corazón rebosaba en adoración el salmista. Juan el Bautista, que era celoso en testificar. Epafras, vaya nombres que hay por ahí en la Escritura, en Colosenses 4:13 dice que era celoso en súplicas. Que estos hombres nos inspiren a poner emoción, hablar con el corazón cuando hablamos del Señor. Ser un entusiasta no le hizo a Apolo ser descuidado. Enseñaba acertadamente las cosas del Señor, aunque tuvo que ser corregido, es verdad, tuvo que ser corregido. Y es interesante este concepto de ser corregido. Cuando tú piensas que lo sabes todo y que estás en posesión de toda la verdad, qué difícil es venir y decirte, quizás tienes que mirar esto a la luz de las Escrituras. Que nuestro corazón esté abierto, hermanos, que dejemos que la palabra de Dios sea quien nos corrige y quien nos va trillando algunas ideas que quizás puede que pensemos que estamos en lo cierto, pero que la palabra de Dios nos tiene que enfocar. Nadie está en posesión de la verdad, solamente el Señor. Así que si un hermano o una hermana te viene
como vinieron estos dos que me encantan, lo tomaron aparte, no llegaron allí y dijeron, que estás equivocado, Apolos, estás equivocado, eso no dice la Escritura, para mostrar así todo lo que sabían, no, lo tomaron aparte y le corrigieron, le enseñaron, con la palabra en la mano, con las Escrituras en la mano. Y él tuvo una actitud maravillosa, no llegó y dijo, oye, ¿qué me vas a venir a decir a mí con lo que yo sé? ¿Qué me vas tú a corregir a mí si vosotros quiénes sois? Unos que hacen tiendas, unos que hacen tiendas, ¿me vas a venir a mí a corregir? ¿Qué va? La actitud de Apolos fue una actitud de humildad, de humildad. Una actitud de dejar que el Señor vaya trillando y vaya moldeando. Me encanta. Prestó atención a dos refugiados, a dos emigrantes, fabricantes de tiendas. Humildad es preciosa y digna de ser imitada. Que esa sea nuestra disposición. Que yo tenga en mí la disposición de ser enseñado, aunque sea quien sea el que venga a corregirme, siempre que sea con la palabra. Cuidado, no me vengáis a corregir costumbres, culturas, formas, porque ahí sí que podemos entrar en una larga disertación. Con la palabra del Señor, hermanos, con la palabra, todo aquello que quiera venir a corregir lo que estemos equivocados. Después de ese ministerio, Apolos fue a Corinto, allí trabajó, allí hizo crecer esa primera obra donde Pablo llegó a sembrar. Y dice, versículo 24, este hombre que era poderoso en las Escrituras estuvo dispuesto a usarla. Así que su estadía en Corinto fue de gran bendición. La iglesia creció, la iglesia profundizó en la palabra. Obviamente, siempre que ocurren estas cosas, hay grupitos de personas que quieren ponderar al hombre y que quieren poner por encima al hombre de donde no corresponde. Pero él supo aceptar su posición delante del Señor. Es muy fácil caer en el orgullo y pensar qué bueno soy, qué bien lo hago, qué bien, mira que tengo a todos estos a mi alrededor diciendo, es que como tú, es que no hay nadie como tú. Ay, el orgullo, que cuánto daño hace a nuestra vida. Pero Apolos fue un hombre que supo dar la gloria a su Señor, supo dar la gloria a su Señor, supo reconocer también los que le habían precedido y supo mantener una distancia. Cuando el problema en Corinto llegó al punto de dividir a la iglesia y decían algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy del otro. Él se fue de allí y pasó tiempo hasta que volvió. No quería crear divisiones, no quería crear disputas dentro de la iglesia. Que el Señor nos libre, hermanos, de causar divisiones. Que el Señor nos libre de causar problemas en la iglesia. Qué fácil es hablar mal de la iglesia. Qué fácil es hablar mal de otros, pero que el Señor nos libre, hermanos, porque cuando hacemos eso a quien estamos criticando y a quien estamos acusando es al propio Jesús que fundó la iglesia. Siempre me acuerdo esa frase que Dios le dijo al apóstol Pablo cuando se encuentra con él en el camino a Damasco y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿De quién estaba hablando mal? De la iglesia. Pero cuando hacemos esto o cuando hablamos mal de otros hermanos a quien estamos acusando es al Señor. Así que Apolos, una persona fantástica, preparada, gastó el tiempo, gastó su vida en el Evangelio. Un hombre humilde que no se le subió a la cabeza el orgullo y que le dio la gloria al Señor. Ojalá que podamos aprender mucho de él. Prepárate, gasta tiempo, aprende, fórmate en el Señor, pero que no te pongas en el lugar que no te corresponde, porque la gloria solamente le pertenece al Señor. Pero gracias al Señor que tenemos estos hombres y mujeres para enseñarnos
a cómo vivir la vida cristiana. Apolos, judío de Alejandría, chapó, qué gran pichichi. Aprendamos de él. Que el Señor los bendiga.